Los anuncios sobre las vacunas contra la COVID-19 que podrían ser útiles para población infantil, obviamente generan grandes expectativas en Venezuela también. Pero ¿qué tanto pueden incidir estos anuncios en la población venezolana? Lo vamos a conversar con la doctora Tatiana Drummond, médica infectóloga pediatra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Siempre un placer estar contigo. Doctora Fíjate, Drummond, sí, te escuchamos. los Adelante. anuncios han aprobado, Adelante. fíjate, los anuncios han aprobado, el oficial, salió casualmente ayer el anuncio de Pfizer para la aprobación de la vacuna a partir de los 5 años de edad hasta los 11, o sea, ya sería de 5 en adelante. Ellos publican su resultado con casi 4.000 niños investigados, con buenas respuestas, y una de las cosas que se dio, que la dosis para este grupo de edad era la tercera parte de la dosis que usamos los adultos. Mientras los adultos usan 30 microgramos, ellos usan 10 microgramos. Y ahí lo importante de los estudios, porque los estudios no es solo ver efectos adversos, sino cuál es la dosis que vamos a usar. Esta información la tenemos de Pfizer, no de Moderna. Y actualmente en Venezuela tenemos las vacunas Sputnik, Sinovac y Sinopharm. Y de las tres no tenemos estudios publicados que podamos revisar por pares. Si hay estudios fase 1 y fase 2, tanto de Sinopharm como Sinovac, pero no tenemos un estudio fase 3. ¿Qué implica no tener un estudio fase 3? Uno, que no sabemos exactamente cuál va a ser la dosis. Los estudios fase 1 y fase 2 han mostrado que probablemente en estas vacunas la dosis sea la misma que el adulto, pero no lo tenemos publicado todavía con certeza porque no hay un estudio fase 3. Entonces, pareciera que la dosis va a ser la misma y pareciera que los efectos secundarios no son importantes, o sea, no son graves y por lo tanto probablemente no habría inconveniente en aplicar. Pero no podemos hablar de un niño, una vacunación de un niño basado en suposiciones. Claro. Yo tengo que tener la certeza, y para tener la certeza yo tengo que tener culminado el estudio. Entonces, en Chile, que es un país que ya, y China, que son países que ya comenzaron a vacunar niños, pero son niños que están vacunándolos siguiendo un protocolo, ¿ok? Que implica que estas poblaciones tienen su población adulta vacunada en más de un 70%. Esa es la primera condición, porque no tiene sentido vacunar niños si todavía me falta la población adulta por vacunar, porque yo si vacuno un niño, pero lo expongo al adulto que lo va a enfermar, no vamos a hacer gran cosa. Entonces la primera condición es que yo pueda vacunar a los adultos. Y dos, debería tener los estudios. Entonces, en Chile y China están haciendo estudios en estos momentos. En Chile están haciendo estudios con la CoronaVac, que es la vacuna Sinopharm, que fue la que nos llegó con el mecanismo COVAX, 4.500 niños que están en fase 3 de investigación, y en vista de los resultados que ellos están obteniendo preliminares y que tienen a la población adulta vacunada, comenzaron la vacunación de los niños. Pero nuestra situación es diferente. Nosotros no tenemos, no llegamos al 20% de la vacunación de adultos, según cifras oficiales, 30% si ponemos una sola dosis. De acuerdo. Y para vacunar a los niños, entonces deberíamos tener ya estudios publicados de estas vacunas. Entonces nosotros pudiéramos poner tal vez Pfizer, que ya tiene una aprobación, pero nosotros en Venezuela no tenemos la Pfizer. Entonces, nos falta todavía para poder decir y recomendar formalmente la vacunación de niños, tenemos que tener estos estudios. Doctora Drummond, entonces precisemos. Pfizer tiene los estudios, pero no es la vacuna que tenemos disponible en Venezuela. Primera aclaratoria. Exacto. Segunda, no hay suficientes estudios con las vacunas chinas como para colocar la vacuna china en nuestros niños. Están haciendo los estudios, pero no están publicados. O sea, para uno probar, tiene que estar publicados esos estudios, uno poder validarlos. Al no tener la publicación todavía de los estudios fase 2 y 3, no podemos validar la aplicación de una vacuna que todavía la dosis y los efectos. Y fíjate que te dije, pareciera, pero no tenemos la certeza porque no lo estamos viendo publicado. O sea, uno ha leído los preprint que han salido, que es lo que están haciendo, que son fase 1 y 2, pero no tenemos un fase 3 que con contundencia nos permita hacer estas declaraciones. Doctora Drummond, ¿cuál es la experiencia con la Sputnik V en población infantil? ¿Hay algún estudio adelantándose? ¿Hay algún país que la haya colocado?
No se han puesto esta vacuna en niños, no se ha puesto. Desconozco estudios, no he leído estudios ni de fase 1 ni fase 2. Tengo entendido que en Rusia estaban haciendo estudios, pero ahí sí es verdad que no he leído. De las chinas sí leí los estudios fase 1 y fase 2, que van muy bien, pero no he leído lo mismo de la Sputnik. La Sputnik sí no he logrado conseguir ninguna publicación. Entonces, con las vacunas disponibles en Venezuela, no podemos vacunar a los niños. En estos momentos, hasta que no, estamos hablando hoy 21 Claro. De septiembre. Decir con contundencia, ¿puedo vacunar a los niños? No lo puedo decir porque no he leído los trabajos. ¿Okay? En el momento que salgan los trabajos, y creo que van a salir pronto, dado como va la situación de investigación, que va con buena respuesta, pues podremos recomendar formalmente. Pero mientras no salgan los estudios, como pediatra responsable, yo no puedo decir vacunen a los niños porque no tengo toda la información y tengo que tener la información para poderlo hacer. Doctora Drummond, repasemos cuáles son las condiciones para poder llegar a la vacunación de nuestra población infantil. Usted hablaba de 70% de adultos vacunados como mínimo. ¿Qué más? Tenemos que tener la publicación de los estudios, no solo fase 1, fase 2, sino fase 3, en los cuales se logre evidenciar bien tanto efectos adversos como la dosis que definitivamente vas a administrar. Y fíjate que Pfizer, la dosis de niños es menor que la de adultos. Claro, esta información no es extrapolable a las vacunas Sinovac y Sinovac porque son tecnologías diferentes. Entonces, habría que esperar a ver si es una dosis diferente, si es la misma dosis. Aparentemente parece que es la misma dosis en estudios preliminares fase 1, pero no lo sabemos. Y habría que tener publicado fase 3, que es lo que me permite ver cuáles son los efectos secundarios en lo macro de estas vacunas. O sea, si causan efectos secundarios en los niños, severos eventos adversos. Cosa que sí, adelante. Pareciera que no causan efectos adversos, por lo menos no han visto en la fase 1 o fase 2, pero estamos esperando los resultados de la fase 3 que ya está en ejecución. Estamos pensando entonces que hasta que este año no vamos a tener vacunas de la disponible en Venezuela para los niños. No necesariamente porque los estudios están avanzados y la velocidad de publicación realmente, investigación está siendo bastante acelerada, la inclusión de niños en fase 3 ha sido acelerada, o sea que no te extrañe que tal vez para octubre o diciembre tengamos los resultados ya publicados, en cuyo caso pues si uno ve los resultados y están perfectos, pues nada, no habría ningún inconveniente en publicar, porque realmente la investigación a nivel de estas vacunas, como ya son mecanismos vacunales conocidos, claro, se pueden adelantar pasos. Entonces, no te extrañe que antes de diciembre tengamos ya algo escrito que nos permita tomar una decisión. Pero por lo que usted dice, no tendría sentido si le hemos vacunado a 70% de los adultos. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ampliar la campaña de vacunación, porque yo no puedo comenzar a vacunar niños cuando hay adultos mayores que no están vacunados, cuando personal de salud no está vacunado, cuando personas con problemas de defensa no están vacunados, no puedo comenzar a vacunar niños. O sea, niños son importantes, pero tengo que vacunar a los maestros también, a todo el personal del colegio, que es prioritario, ¿ok? Entonces, mientras yo no vacune toda esta población, no puedo hablar de vacunación de niños. Doctora Drummond, responsablemente entonces, ¿en qué condiciones podemos volver a clases presenciales? Si usted lo evalúa como infectóloga pediatra. Fíjate, las clases son importantes ya el retorno, porque el coronavirus no se va a caer ahorita. Coronavirus nos quedan 2 años más y no pueden seguir los niños encerrados 2 años, no se puede. Entonces, tenemos que tener condiciones mínimas para el regreso. La primera condición, vacunación de todo el personal del colegio. Y cuando hablo del personal, no hablo nada más de los maestros, hablo desde el portero que recibe a los niños hasta el director. Todo el mundo debe estar vacunado. 2, condiciones de los colegios deben tener agua, ¿ok? Porque estamos hablando que lo más importante para la prevención del coronavirus es el lavado de manos. Si yo no tengo un colegio con agua, con puro gel no se puede. Tercero, que el uso de mascarilla tiene que ser obligatorio, tanto para maestros como para alumnos. Cuarto, garantizar que yo pueda separar los alumnos 2 metros, lo cual quiere decir que no puedo llenar el salón de alumnos, sino tiene que ser por pares. Y quinto, tenemos que implicar a los padres y representantes a asumir una responsabilidad. ¿Qué quiero decir esto? Que si mi niño tiene cualquier alteración de estado de salud, no debo mandarlo al colegio. O sea, hay que tener el compromiso
de los papás, porque si los papás mandan al colegio al niño que tiene un moquito, pero es que yo tengo que irme al trabajo, yo tengo que hacer cualquier otra, yo tengo que una diligencia que hacer, entonces el colegio no lo puede usar como guardería del niño que está enfermo. Entonces, hay que tener la responsabilidad de los padres, o sea, los padres tienen que involucrarse en el cuidado, porque si yo mando a mi niño con moquito, va a contagiar el resto de los alumnos y tenemos que enseñar a los maestros a cómo identificar a este niño enfermo para mandarlo para su casa. ¿Ok? Entonces, esas serían las condiciones para el retorno a clase seguro. Los salones no deben estar llenos, por lo que usted dice. ¿Cómo lo organiza el colegio? Ya es un asunto de cada colegio. Si hacen turnos o cómo. Depende del tamaño del salón, porque si yo tengo un salón chiquitico, o sea, ¿cuántos alumnos puedo yo citar por turno? La cantidad suficiente que me permita separarlos 2 metros entre adelante y atrás y de un lado y otro. Entonces, depende del tamaño de mi salón, es la cantidad de alumnos que puedo aceptar. Entonces, las cosas que uno recomienda es que haga turnos lunes y miércoles uno, martes y jueves otro, y viernes se vayan turnando. De modo tal de que, y también la llegada a clase no pueden ser todos los salones a la misma hora, porque vas a tener el aglomeramiento de niños a la misma hora, igual que la salida, no pueden ser todos a la misma hora, y al recreo no pueden salir todos a la misma hora. Tenemos que establecer horarios organizados de entrada al salón, de entrada al receso, de salida al recreo, de salida del colegio. Entonces hay que organizar desde el punto de vista de los horarios para que no se aglomere este gentío en la entrada de los colegios. De acuerdo. Doctora Como Drummond, sucedía antes del coronavirus. Antes de la COVID. Doctora Drummond, estamos viendo, no podemos dejar de preguntarle sobre influenza y COVID-19. ¿Tenemos niños y adolescentes con la coinfección? Sí, sí hay niños y adultos. De hecho, todavía estamos en época de influenza. ¿Y qué pasa si tenemos los dos? Pues se complica, el COVID complica la influenza y influenza complica el COVID. Ahorita, esto no debería suceder porque influenza tenemos vacunas. O sea, yo creo que sería importantísimo la vacunación, no solo de los niños, sino de los adultos mayores, los adultos, todo el mundo en estos momentos debería colocarse la vacuna de influenza de forma obligatoria y así evitamos posibles coinfecciones. Para evitar la coinfección. ¿Cuáles son las complicaciones a las que se exponen? ¿Cuáles son las señales de alarma? Demos la orientación también para la familia. Fíjate, el cuadro respiratorio suele ser más agresivo cuando tenemos la coinfección y adicionalmente hay mayor frecuencia de sobreinfección bacteriana porque hay una bacteria que es el estafilococo que suele permitir la entrada de la influenza, entonces tenemos más complicaciones, no solo por la coinfección, sino por la sobreinfección que puede suceder. ¿Cuáles son las señales de alarma para esas complicaciones, doctora Drummond? Aumento de la dificultad respiratoria, fiebre que no puede hacer control, fiebre que pasa a ser muy elevada con difícil control, eso nos habla que estamos teniendo complicaciones. Es fundamental, la parte respiratoria es la que más se nos complica. ¿Usted ha tenido casos en Venezuela de coinfección, influenza, COVID? Sí, tuve un adolescente hace 2 semanas que se nos complicó precisamente porque tenía la coinfección, influenza y coronavirus. La recomendación entonces es la vacunación contra la influenza también, cumplir con el esquema. La vacuna, de hecho, a nivel de sanidad, tienen la vacuna influenza para mayores de 18 años, o sea que los adultos pueden vacunarse, y a nivel de los pediatras, puede acudir con su pediatra y el pediatra colocarle la vacuna de la influenza. Perfecto. Doctora Drummond, cerremos con sus redes como siempre, sus puntos de contacto. Mira, por Instagram me puede conseguir, y siempre suelo contestar, DRA Tatiana Drummond, ¿ok? DRA, correctivo de doctora. Por ahí de verdad que es un Instagram que básicamente lo uso para información médica y estoy posteando generalmente bastante información, pueden contactarme por ahí. Muchísimas gracias, doctora. Gracias siempre por su gentileza. Gracias a ti por la invitación y bueno, nada, estamos a la orden. Gracias. Chao.